Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Hablemos de Derecho, tu primer programa jurídico digital. Los temas que vamos a analizar el día de hoy y en nuestras próximas ediciones refieren específicamente a inquilinos, arriendos, procesos judiciales derivados en materia de arrendamiento, recursos y demás. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a su espacio Hablemos de Derecho. ¿Qué es el arrendamiento? El arrendamiento es un acto jurídico, es un acto solemne, es un acto consensual existente entre el arrendador, que actúa como propietario del bien inmueble o de la cosa, y el arrendatario, que reconoce dominio ajeno y que a su vez ocupa la cosa a cambio de una retribución, en la mayoría de las veces. El arrendamiento es un acto, un hecho jurídico que no solamente lo vivimos en nuestra sociedad actual, sino que ha pasado de generación y generación, a tal punto que de haber tenido hechos más o menos solemnes, en vista de la necesidad de regular las condiciones y de la misma forma de establecer cuáles son los puntos y normas atribuibles a este hecho jurídico, la ley lo ha tenido que taxativamente estipular en una norma jurídica. De esta manera se podría simplificar al arrendamiento como un hecho muy contemporáneo que tiene una completa relevancia jurídica, aunque muchas de las partes no quieren verlo de esa forma, sino como un acto muy simple, hasta que las condiciones dejan de ser tan simples y se convierten en complejas, cuando producto de un hecho generado ya sea por el inquilino o ya sea por el mismo arrendador, es necesario acudir a las autoridades jurisdiccionales con el efecto de hacer efectivos los derechos, ya sea del arrendador para exigir el pago de valores que el inquilino adeude, o del inquilino para poder exigir por la vía judicial derechos que no se están respetando por parte del arrendador del inmueble. El arrendamiento puede ser verbal o escrito. Verbal cuando no existe un contrato de arrendamiento, sino que únicamente la autonomía de la voluntad de las partes para poder dejar utilizar el bien a cambio de una retribución económica. Y escrito, por supuesto, cuando existe un contrato de arrendamiento, que es un documento en el cual constan todos los presupuestos y todas las condiciones que las partes de mutuo acuerdo y de manera consensual, valga la redundancia, han instrumentalizado por escrito, con efecto de que se cumplan todas y cada una de ellas durante un tiempo determinado. Guiado a dicho antecedente, ahora tenemos que identificar cuáles son los sujetos del arrendamiento. Pueden ser, en este caso, personas naturales, es decir, un ciudadano común, que es el dueño, el propietario o el usufructuario de la cosa que se va a dar en arrendamiento, así como también puede ser una persona jurídica que actúa a través de un representante para poder dar en arrendamiento la cosa. Considerando que el arrendamiento puede ser otorgado por una persona natural o jurídica, ahora vamos a tener que entender sobre qué es lo que yo puedo dar en arrendamiento. Puedo dar en arrendamiento un bien propio o puedo dar un arrendamiento de un bien ajeno. Cuando el arrendamiento versa sobre un bien propio, significa que yo soy el propietario, el titular y el facultado de manera directa a suscribir dicho documento de autonomía o dicho contrato de arrendamiento. Y cuando yo no lo hago de manera directa, porque resulta que el bien no es propio sino es ajeno, existen dos situaciones jurídicas. La primera de esta es que el bien pueda yo actuar a través de un poder otorgado por el tercero, que sí es el propietario, o que exista un arrendamiento de cosa ajena, que también se puede dar en este tipo de situaciones. En efecto, el arrendamiento puede ser verbal o puede ser escrito. Cuando es escrito, puede ser
otorgado por una persona natural o una persona jurídica, es decir, por una compañía. En este efecto, el arrendamiento puede ser propio o puede ser ajeno. Es propio cuando el arrendamiento es directo a través del titular o del propietario, y es ajeno cuando en su defecto se actúa a través de un poder para realizar el arrendamiento de la cosa o el arrendamiento de cosa ajena. Guiado a dicho presupuesto, la autonomía se instrumentalizaría a través de un contrato de arrendamiento, que es un documento que vuelvo a repetir nuevamente y que refleja la autonomía de la voluntad de las partes, los términos, las condiciones, los presupuestos que ambas partes de común acuerdo y de manera previa han determinado para regular en adelante la situación jurídica relacionada con el bien inmueble. Ahora bien, ¿cuál es el marco regulatorio que de manera expresa fija los términos y condiciones de ley que las partes deben utilizar como base para poder instrumentalizar la relación de arrendamiento? Pues en nuestro país tenemos el Código Civil, que de manera general determina cuáles son los puntos que se debe de considerar para regular de cierto modo el arrendamiento, condiciones tanto para el arrendador como para el arrendatario de manera general, y de qué manera de cierta forma se puede regular la relación de arrendamiento. Tenemos también el Código Orgánico General de Procesos, en cuyo contenido incluyó la transitoria décima, que incluía ciertos artículos de la ley de inquilinato que en nuestro sistema jurídico fue derogada. Como referencia también podemos tomar la ley de inquilinato, así como también jurisprudencia relacionada a la Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, y muchísima doctrina dependiendo de la situación o dependiendo del antecedente que se deba de consultar. Es decir, que el arrendamiento no es algo que no se encuentra normado. Tenemos muchísimos criterios y tenemos muchísima norma jurídica que nos sirve para poder resolver frente a situaciones generadas intrínsecas al tema de arrendamiento. Pero existe un contrato de arrendamiento. ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? ¿Qué situaciones, qué documentos nos van a servir para poderlo instrumentalizar? Pues hay que tener en consideración lo siguiente. Cuando el arrendamiento se otorga por parte de una persona natural, como en todos los actos jurídicos, debemos de requerir la cédula de ciudadanía o identidad y el certificado de votación, en el caso de ser el arrendador. Y si la persona es inquilina, ¿qué es lo que debemos de solicitarle? Pues de la misma manera, la cédula de ciudadanía y el certificado de votación. Tenemos que asegurarnos que la persona que va a suscribir el contrato de arrendamiento sea la misma que es la que se nos ha entrevistado con nosotros de manera previa. Pero ¿qué sucede cuando se trata de una persona jurídica? Pues en ese momento tenemos que requerir información un poquito más extensa para poder confirmar que efectivamente exista legitimidad para la suscripción de dicho contrato de arrendamiento por parte de la persona jurídica. Entre la documentación habilitante que se debe de requerir corresponde a la siguiente: el nombramiento del representante legal de la compañía que va a suscribir el contrato de arrendamiento, y ojo, el nombramiento debe de estar vigente a la fecha de firma del contrato e inscrito en la oficina de registro mercantil. De esa manera nos aseguramos que la persona natural, que es la que va a firmar el contrato de arrendamiento, tenga la legitimidad de personería para actuar por la persona jurídica. De la misma forma, vamos a requerir la cédula de ciudadanía de dicho representante legal, el RUC de la compañía. Pero ¿qué otro documento consideras necesario para poder completar, por decirlo de esta manera,
todos los habilitantes que te podrían servir en un futuro como prueba en el caso de que exista algún tipo de incidente o contingencia derivada del tema de arrendamiento. Pues sencillo, la solicitud de arrendamiento. De esa manera tú vas a demostrar que existe la intención del inquilino de requerir al arrendador el inmueble y que éste sea dado en arrendamiento. Además, te va a servir para poder demostrar la solvencia del inquilino y la capacidad de pago y obviamente el cumplimiento de las obligaciones de carácter económico cuando el objeto del arrendamiento lleva intrínseco a un pago. ¿Y por qué hablo de que cuando el objeto del arrendamiento lleva intrínseco a un pago? Porque el contrato de arrendamiento también puede ser a título gratuito, pero por lo general siempre vamos a encontrar la necesidad de consultar temas de arrendamiento cuando el contrato lleva intrínseco un título oneroso, es decir, cuando se deba de pagar por el uso del bien. Considerando dicho antecedente, ¿qué es lo que debe de contener la solicitud de arrendamiento? Los nombres, apellidos y demás generalidades del inquilino y del garante solidario en el caso de que se requiera, referencias bancarias, referencias comerciales, referencias financieras y por supuesto este documento debe de estar firmado por todas las partes, por el inquilino, por el garante solidario en señal de aceptación. Es verdad que solo lo que se puede probar de manera documental es lo que existe, de tal manera que no debes de olvidar que la solicitud de arrendamiento en la cual declaras toda tu capacidad económica y financiera con el objeto de demostrarle al arrendador que puedes cumplir con el pago del canon de arrendamiento, debe de llevar intrínseca certificados bancarios, certificados vehiculares en el caso de que tú hayas puesto en la solicitud que tienes un vehículo, certificado del pago de impuestos prediales en el caso de que tú hayas alegado de que tienes o eres el propietario de un bien inmueble. Todo esto con el objeto de retroalimentar y de confirmar que la información que tú declaras en la solicitud de arrendamiento cuenta con un aval real. Es decir, que no solamente es información que queda plasmada en un papel. Y ahora vamos al punto más importante, al contrato de arrendamiento. Pero este tema no lo vamos a tratar en este capítulo, sino la siguiente semana. El contenido del contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son las cláusulas más importantes? ¿Qué es lo que no te puedes olvidar? Todos estos tips y todos estos consejos que te van a servir a ti para poder contar con un documento viable, ejecutable, un documento legal y lícito que te sirva en el caso de existir algún tipo de controversia, lo vamos a ver en nuestro próximo espacio. Muchas gracias por tu atención, muchas gracias por seguir todos los fines de semana que es tu espacio. Hablemos de Derecho está diseñado y va dirigido para ti y solamente para ti.